Bueno, vamos a demostrar con esta simulación el funcionamiento de un transistor BJT y un FET canal N. Entonces, de primero este BJT va a ser sometido a corriente directa. Entonces podemos ver aquí que con este tipo de transistor, controlando un voltaje de entrada, podemos controlar la corriente de salida y un voltaje de salida. Entonces, si variamos esto, vemos que cambian estos valores hasta apagarlo y va cambiando la intensidad, debido a que en este tipo de transistores controlamos la corriente a través de controlar el voltaje, no directamente el voltaje a través del voltaje de entrada. Entonces vamos a demostrar con estas gráficas cómo se va comportando esto, tanto la corriente y el voltaje de salida versus el voltaje de entrada. Entonces vamos a probarlo en otro intervalo para ver cómo va variando. Y en este último intervalo, entonces esta es una de las muchas aplicaciones que tienen este tipo de circuitos, que son bastante conocidas por muchos de nosotros. Es una de las, yo creía que los transistores más utilizados en electrónica. Entonces ahora el mismo transistor, solo que ahora a corriente alterna. Entonces primero vamos a hacer el análisis de las gráficas y luego vamos a ver cómo funciona el circuito. Entonces primero vamos a graficar. Nos damos cuenta que esta corriente causa cierto problema a la hora de analizar esto, debido a que aquí la corriente la tenemos que medir en serie, no en paralelo, pero por este tipo de dispositivo de lectura nada más la podemos conectar en paralelo. Entonces tenemos que desconectarla primero para luego obtener una buena simulación. Entonces nos damos cuenta en esta gráfica que tenemos una oscilación, que es la fuente, que está cambiando de menos 6 a 6 voltios a 60 Hz, mientras que el voltaje de salida se mantiene de 3 a 5 voltios, y si nos damos cuenta mantiene un voltaje constante en 5 voltios. ¿Por qué? Porque estos 5 voltios es la fuente conectada al colector. Entonces, como tenemos una fuente directa que es constante, que no está fluctuando, y estamos recibiendo una señal que sí es oscilante, entonces esto es lo que ocasiona este tipo de gráfica. Ahora en la corriente sí tendría que ser una corriente oscilante. Entonces para esto vamos a hacer esta simulación del tipo de corriente. Entonces damos cuenta que esta gráfica representa a la corriente. Ahora, si lo que quisiéramos es ver cómo funciona este circuito, lo ideal sería correrlo a los 60 Hz que tenemos esta fuente, pero por motivos de simulación, que esto es un simulador, lo vamos a correr a 1 Hz para que podamos ver cómo es que está funcionando. Y entonces nos damos cuenta que justamente cuando llega al punto pico máximo se enciende el LED. Entonces este tipo de circuitos, al igual que el otro, funcionan de la misma forma, solo que como la fuente de oscilación varía, entonces la fuente se comporta como el potenciómetro. Entonces nada más en cierto rango de voltaje, que es en la parte máxima de la oscilación, el LED enciende y está oscilando a esa frecuencia. Ahora vamos a ver otra demostración, solo que ahora con un FET. Bueno, estos FET son controlados con voltaje. Entonces vamos a ver que el tipo de aplicación viene siendo la misma. Aquí bajamos esto, nos damos cuenta que es igual al otro, solo que aquí, si nos damos cuenta, en este punto alcanza un máximo voltaje de 5 voltios y aquí más o menos la mitad, 2.25, que tendría que ser 2.5, pero por pérdidas de la resistencia se mantiene en 2.25, 2.22. Entonces
Este tipo de circuitos podría ser más útil si lo que queremos controlar es voltaje, no tanto corriente. Entonces vamos a obtener aquí las simulaciones, de estas gráficas para ver cómo se comporta. Entonces nos damos cuenta cómo va variando la corriente y el voltaje, al igual que en lo anterior, que depende de las entradas, del voltaje de entrada. Entonces este circuito pues, tal vez es bastante básico, pero podemos tomarlo de modelo para activar algún dispositivo en su salida, que sería donde está el LED, algún dispositivo que tenga como propósito ser el driver de algún motor, sea el driver de una lámpara, como un autotransistor, o un autocoplador, para que este después pueda activar a otro tipo de circuitos que manejen mucha más corriente, como un TRIA, como SCR, pero eso lo veremos más adelante. Ahora, con este circuito en alterna, vamos a ver que el funcionamiento sigue siendo el mismo, solo que aquí varía. Entonces, vamos a simular esta gráfica, nos damos cuenta que es la que tenemos ahí, al igual que esta corriente. Entonces, vamos a ver cuál es el comportamiento en alterna. Igual aquí tenemos un voltaje que está variando a 60 Hz, que va de 6 voltios a menos 6 voltios, y aquí por lo mismo que tenemos un voltaje directo aplicado a una de las terminales del MOSFET, entonces vemos que se reduce el voltaje de un rango de 2 a 5 voltios, pero nos damos cuenta que la parte positiva es mucho más ancha que la parte negativa, esto producto de ese voltaje directo que se aplica. Otra de las cosas que se ve es que se aplana tanto la parte de arriba como la parte de abajo, producto de lo mismo. Entonces nos damos cuenta igual en la corriente tiene una parte de aplanación, también producto de aplicar este voltaje directo. ¿No? Porque digamos que quitamos este voltaje, entonces aquí el funcionamiento debería de variar. Y nos damos cuenta que únicamente tenemos el voltaje de entrada, y aquí en la salida nos damos cuenta que la corriente de salida es sinusoidal. Entonces, como lo habíamos dicho, ¿verdad? Esto es producto de tener un voltaje directo afectando a este circuito. Entonces espero que haya sido de utilidad este video tutorial, que sea de utilidad a las aplicaciones que aquí demostramos. Gracias. Vamos a explicar cómo funciona el SSR utilizando corriente directa. Como pueden ver, aquí la compuerta no le llega ninguna corriente, por lo tanto el SSR no conduce y el LED no está encendido. Entonces, para que excitemos la compuerta, vamos a presionar el push button. Como pueden ver, quiso encender, pero es porque no le llega suficiente corriente al gate. Esto es porque la resistencia que está con el gate limita la corriente. Entonces esta corriente no es suficiente para poder excitar el CCR. Entonces cuando bajamos la resistencia para que conduzca más corriente sobre el gate, se encendió el LED. Entonces como pueden ver, el SCR funciona como un diodo normal cuando está en corriente directa.
Ahorita vamos a explicar el tiempo de recuperación del diodo 1N5408. Como pueden ver, aquí estamos utilizando el generador para poder alimentar el diodo, para poder observar cuándo se apaga y cuándo se enciende. Aquí tenemos el osciloscopio para ver cómo se comporta la señal entrante con la señal saliente del diodo. Entonces le vamos a dar play. Como podemos observar aquí, la línea amarilla es la del diodo, que es el canal A, y la línea celeste o cian es del canal B. Entonces, y además pueden observar que el amperímetro va cambiando su corriente y al mismo tiempo el LED se enciende o se apaga según el estado de la señal entrante. Entonces, para poder ver el tiempo de recuperación del diodo, vamos a ver cuando se apaga. Para eso vamos a utilizar ese botón que está aquí. Primero hacemos pausa, de poquito a poquito. Y se apagó. Y para que se estabilice, es hasta este punto, que como la teoría dice que tiene que ser un 10% de lo que está entrando. Entonces el 10% está aproximadamente a un cuadro. Entonces el tiempo de recuperación es de medio segundo. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión presentaremos el funcionamiento de un TRIAC. El TRIAC es un semiconductor que nos permite poder manipular una corriente senoidal por medio de una pequeña corriente en la compuerta gate. Al llegar una pequeña corriente en la compuerta, este entra en conducción y permite circular el voltaje, y con ello poder activar cualquier otra cosa que tenemos conectado a él. Como bien iniciamos la simulación, como ustedes ven, tenemos conectado un TRIAC con nuestra señal de corriente alterna y una pequeña bombilla. En este momento, si notamos, la bombilla está apagada, ya que no hay ningún pulso de corriente que active la compuerta gate. Si pulsamos, vemos cómo empieza a titilar. Este pequeño titileo se debe a la velocidad del simulador, y como bien sabemos, la señal alterna está a 60 Hz, una pequeña subida y bajada. En el momento en donde se apaga la lámpara es cuando pasa por el punto medio de nuestra señal de corriente alterna, ya que se activa tanto en el pulso positivo como en el pulso negativo. En esta ocasión estamos demostrando cómo el mismo TRIAC se puede activar utilizando la misma corriente alterna que está alimentando el TRIAC. Ahora, como vemos acá están las gráficas que se han estado obteniendo de estar simulando este pequeño circuito de testeo. Vemos el voltaje, si vemos, es una senoidal totalmente. Esto se debe a que justamente el voltaje está siguiendo la señal senoidal, ya que está conectado directamente a la señal senoidal que está alimentando al TRIAC. De igual manera tenemos la corriente, nuestra señal de corriente, que esta la pusimos en el primer segundo, solo para darnos cuenta de que cómo va aumentando la corriente hasta llegar a su punto máximo, para luego volver a descender y nuevamente volver a subir la corriente en el siguiente ciclo, ya sea negativo o positivo. Para poder demostrar el funcionamiento del TRIAC utilizando la corriente directa, colocamos un pequeño optocoplador dentro del circuito. Esto se debe principalmente por protección, para que no haya ninguna corriente que pueda dañar nuestra fuente. En el simulador regularmente eso no se da, pero siempre es bueno tomarlo en cuenta a la hora de armar nuestros circuitos. Como vemos, iniciamos la simulación. De igual manera,
vemos que la bombilla está apagada. Esto se debe a que no hemos alimentado el optocoplador. El optocoplador lo que hace es iluminar otro pequeño triac, el cual deja en conducción nuevamente el voltaje de la corriente alterna para que así pueda entrar a funcionar. Presionamos acá y nuevamente vemos como la lámpara empieza a oscilar, entra a funcionar la lámpara cuando nosotros le damos un pequeño impulso para activar el triac utilizando la corriente directa. De igual manera se grafica el voltaje del triac, y como vemos en esta ocasión no es totalmente senoidal. Esto se debe a que estamos haciendo que esto funcione cada vez que haya un pulso positivo, debido a que yo empecé a pulsar acá. Entonces, como vemos, solo están habiendo picos positivos y nuevamente se vuelve a apagar, picos positivos, nuevamente se vuelve a apagar. Y de igual manera aquí está dibujada, aquí ya pusimos la corriente, y de igual manera llega a un punto máximo, nuevamente vuelve a bajar hasta alcanzar un punto máximo la corriente. Como vemos, una de las principales aplicaciones que tenemos con el triac es que es capaz de conmutarse rápidamente, y con ello podemos variar el ancho de pulso con la que entra en funcionamiento cualquier equipo. Con ello podemos variar la velocidad de un motor. Principalmente las funciones del triac es en dispositivos de baja potencia como controles de iluminación, por lo que es muy aplicado cuando queremos controlar la intensidad de luz de una bombilla. Somos capaces de dar pequeños pulsos en la compuerta gate y con ello variar el ancho de pulso con la que se está alimentando la bombilla. Entonces, al variar ese ancho de pulso estamos variando el voltaje que le está llegando a la bombilla, y con ello empezamos a variar la intensidad de luz. De igual manera funciona si utilizamos un ventilador. Como una pequeña aplicación puede ser un control de ventilación. Vamos variando la velocidad del ventilador, y como ya lo había mencionado, de igual manera el control de un motor de corriente alterna. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.